Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 71 del libro de desafíos matemáticos de cuarto grado. El título es Problemas olímpicos. Consigna 1. En parejas resuelvan los siguientes problemas. Número 1. La gimnasia femenil es una de las pruebas que se llevan a cabo en las Olimpiadas. Las gimnastas participan en 4 pruebas: caballo o potro, barra de equilibrio, barras asimétricas y ejercicios de piso. Las medidas de los aparatos son... Y aquí tenemos una tabla donde nos muestran las medidas de algunos de esos aparatos mencionados. Por ejemplo, de las barras asimétricas. ¿Conoces las barras asimétricas? Pues son estas, donde las gimnastas realizan sus evoluciones, sus movimientos y sus saltos. Y como podrás observar, hay una que está a mayor altura comparada con la otra. Pues la barra superior está a 2.35 metros. Recuerda que si las unidades están en metros, se refiere a la parte entera. Es decir, hay 2 metros completos y 35 centésimas de metro. Y la barra inferior está a 1.5 metros del suelo. De largo miden 1.50 metros y de ancho 0.07 metros o 7 centésimas de metro. Y ya debes de saber que las centésimas de metro tienen nombre. Se llaman centímetros, porque como son la centésima parte del metro, pues casi le ponían centímetros. Pero no, se llaman centímetros. Luego tenemos la barra de equilibrio, que viene siendo esta. Aquí no está a toda la altura, para evitar que tenga un accidente la niña que está ahí haciendo evoluciones. Y las medidas de la barra de equilibrio es 1.2 metros de altura, 5 metros de largo y 0.10 metros de ancho, o 10 centésimas de metro, que se puede interpretar como 10 centímetros. Pues se ve difícil en 10 centímetros hacer todo ese tipo de movimientos. ¿Tú crees que es fácil? Y por último tenemos el caballo o potro. Y sería este. No, ese no. Este sí. Este es el aparato que le llaman caballo o potro, donde la gimnasta viene corriendo, se apoya con las manos en el potro y hace su salto mortal. Mide 1.20 metros de altura, 1.6 metros de largo y 0.35 metros de ancho. ¿Y qué vamos a hacer con tantas medidas y tantos datos? Pues en realidad, de lo que se trata todo este desafío es de practicar las operaciones de suma y resta con números decimales. Estas son las preguntas. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio? Aquí tenemos lo largo del caballo y aquí lo largo de la barra de equilibrio. ¿Cuál de los dos números es más grande? Pues si dijiste que 5 es más grande que 1.6, es correcto. ¿Y cómo vamos a encontrar la diferencia entre esas dos cantidades? Pues aquí es donde debes recordar que la suma también se llama adición, tiene 2 nombres. Y la resta también tiene 2 nombres. Su otro nombre es diferencia. Así que cada vez que veas esta palabrita, ¿cuál es la diferencia entre 2 números? Obviamente se tienen que restar. Entonces la primera, la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio se resuelve con una resta. Al número más grande le quitamos el más pequeño, pero se ve raro así. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos una resta como esa? Pues a completar con un punto decimal y el 0. Ahora sí ya parece como 50 menos 16 y eso hasta mentalmente algunos lo pueden hacer. El inciso B dice ¿cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Aquí está el ancho de las barras asimétricas, 0.07 metros. Que ya se me salió decirte que eso era igual a 7 centímetros, así que ya tenemos esa respuesta. Esto en realidad es muy fácil porque si tenemos ahí 7 centésimos de metro, pues resulta que los centímetros son los centésimos del metro, así que es 7 centímetros, 10 centímetros, 35 centímetros. Pero vamos a suponer que se te olvida ese dato y que tienes que convertir los metros a centímetros. ¿Cómo se le hace? Pues el único dato que tienes que conocer es cuántos centímetros tiene el metro. Y cualquiera sabe que el metro tiene 100 centímetros.
Hasta el nombre casi lo dice, centímetros. Y eso significa que para convertir metros a centímetros, debes multiplicar por 100. Y al multiplicar 0.07 por 100, nos da 7 centímetros. Y en la segunda nos daría 10 centímetros. Y 0.35 por 100, pues 35 centímetros. El inciso C dice, ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio? Aquí está lo ancho del caballo y aquí está lo ancho de la barra de equilibrio. Pero como lo están preguntando en centímetros, la operación la tenemos que hacer con ese 35 y con ese 10. ¿Qué operación vas a hacer? Y por último el inciso D dice, ¿cuál es la diferencia? Y otra vez dicen la palabra diferencia y eso ya sabes que implica que vas a restar. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de las dos barras asimétricas? Esta es la altura superior de la barra y esta es la altura inferior. Queremos la diferencia. Y eso obviamente se obtiene con una resta. Y como también ahí parece que le falta un número, lo podemos rellenar con un 0 para hacerlo con más calma, como si fuera nada más 235 menos 150, sin olvidar bajar el punto decimal en todas las operaciones que hagamos. Aquí le vas a poner entonces una pausa, intentas resolver estas dos operaciones, decides qué operación vas a hacer con esos dos números y regresas a verificar tus respuestas. Muy bien, vamos a ver entonces si tienes las respuestas correctas. En la primera resta tenemos, a 0 no le puedo quitar 6, pero a 10 sí le puedo quitar 6. ¿Y de dónde salió el 1 que le puse al 0? Pues el 5 se lo prestó, así que ahora el 5 vale 4. Y 10 menos 6 me da 4, y 4 menos 1 me da 3. La primera respuesta te debió quedar 3.4. Y no olvidar poner metros. El inciso C preguntaba, ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la barra de equilibrio? Y el caballo mide 35 centímetros de ancho y la barra de equilibrio 10. Una simple resta que hasta un niño de primero lo puede hacer mentalmente. Eso nos da 25. Esa sería la otra respuesta, 25 centímetros. Y para el inciso D teníamos que resolver esta operación. A 5 le quito 0, pues queda el 5. A 3 no le puedo quitar 5, pero a 13 sí. ¿Y de dónde salió el 1 del 13? Pues se lo prestó el 2, así que el 2 ahora vale 1. 13 menos 5, 8. Y 1 menos 1, 0. Así que la respuesta era 0.85 metros. Si lograste obtener todas estas respuestas, pues casi eres un genio. Y si algo te falló, pues seguramente fueron las restas, ya que la mayoría de los niños les cuesta mucho trabajo dominar las restas. Se requiere mucha práctica, pero ya cuando hayas hecho unas 5000 ya no te va a fallar. Número 2. El básquetbol se hizo oficial como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. En los Juegos Olímpicos de 1928 y de 1932 solamente fue un deporte de exhibición. Estas son algunas medidas de la cancha en la que se practica este deporte. Y aquí está un muy bonito dibujo de una cancha de básquetbol. Como podrás observar, tiene varias medidas. Por ejemplo, ¿cuánto mide de largo esta cancha? Pues aquí está el dato, 28 metros. ¿Y cuánto mide de ancho? Pues aquí dice 6 metros, pero 6 metros es desde aquí hasta acá. Me falta saber las otras partes para saber cuánto mide en total de ancho. Pero del otro lado nos dan otra pista. Desde este punto hasta este mide 4.5 metros, o sea 4 metros y medio. Y acá no nos dicen cuánto, pero se supone que es lo mismo, así que me diría otros 4 metros y medio. Por lo tanto, si queremos saber cuánto mide de ancho la cancha, tendríamos que sumar estos tres datos. 1, 2 y 3. Aquí nos pintan también la línea de media cancha, que si está a media cancha quiere decir que de aquí para acá hay la mitad de 28 metros. ¿Y cuánto es la mitad de 28 metros? Pues 14 metros. No vayas a hacer todo este rayadero en tu libro, nada más es para que veas qué significan todos estos números que están colocados ahí. Así que mejor lo borro porque luego me echan la culpa de rayar su libro. Pero nos faltó un dato, 5.8 metros. ¿Qué distancia es esa? Pues de la línea de tiro libre hasta acá. Pero el tiro libre sale por aquí y tiene que entrar en la canasta. Nos faltaría esta medida, ¿verdad? ¿Cuánto es realmente la distancia que tenemos que librar para encestar un tiro libre? Pues no aparece por ninguna parte, pero aquí aparece un dato interesante. De la orilla hasta la canasta, 1.20 metros. Y ya que analizamos todos los datos,
Vamos a las preguntas. Y obviamente todo se trata de practicar operaciones con números decimales. Inciso A. ¿Cuál es la distancia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha? Primera distancia para calcular. Tenemos que calcular la distancia que hay desde la línea de tiro libre hasta la media cancha. Obsérvala durante unos segundos y piensa cómo se puede resolver este problema. Ya habíamos dicho que la distancia desde el principio hasta la media cancha era de 14 metros. Y tenemos este dato desde el principio hasta la línea de tiro libre, que es igual a 5.8 metros. Así que aquí todo depende de que decidas qué operación vas a hacer con estos dos datos para obtener el resultado. Aquí le pones una pausa y resuelves este primer problema. Muy bien, ¿qué operación decidiste hacer? Conoces suma, resta, multiplicación y división. Pero obviamente aquí o elegías suma o resta. Y como esta distancia es más corta que 14 metros, era evidente que tenías que restar 14 menos 5.8. Completamos el punto decimal y el 0 y hacemos la resta. A 0 no le podemos quitar 8, pero a 10 sí. ¿Y de dónde salió el 1 del 10? Se lo prestó el 4. Entonces el 4 ahora vale 3. Haciendo la resta tenemos 10 menos 8, 2 bajo el punto decimal, y 3 menos 5 no se puede, pero a 13 sí le puedo quitar. ¿Y de dónde salió el 1? De este 1 que estaba ahí, y 13 menos 5 es 8. Así que tenías que haber llegado a la respuesta de 8.2 metros. Vamos a analizar ahora los siguientes tres problemas e intenta resolver las operaciones. Inciso B. ¿Qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? ¿Y cuáles son las dos líneas de tiro libre? Pues ahí está una y ahí está la otra. Y quieren que encuentres la distancia que hay entre esas dos líneas. Esto está más o menos fácil porque ya en el problema anterior resolvimos que desde aquí hasta acá mide 8.2 metros. Así que desde ahí hasta el otro lado también va a medir 8.2 metros. Aquí tú decides qué vas a hacer con esos dos datos para saber cuánto mide de una línea de tiro libre hasta la otra. El inciso C dice, si un jugador logra encestar desde la línea de media cancha, ¿cuál es la longitud de su tiro? Pues aquí está la línea de media cancha y la longitud de su tiro va a ser desde aquí hasta la canasta. ¿Tú crees que alguien lo pueda encestar así? ¿Qué distancia es esa? Pues ya sabemos que desde aquí hasta la mitad de la cancha son 14 metros. Pero nos falta saber este pedacito. Ese dato está del otro lado. Ese pedacito mide 1.20 metros. ¿Qué operación vas a hacer con el 14 y con el 1.20 para calcular la distancia de un enceste desde la línea de media cancha? Y por último, ¿cuál es la medida del ancho de la cancha? Pues el ancho de la cancha va a ser desde aquí hasta acá. ¿Y cómo vamos a saber cuánto mide? Pues ya sabemos que este pedacito mide 4.5 metros, lo mismo que el otro pedacito de acá. Y allá enfrente nos dice cuánto mide esta parte, que son 6 metros. Así que tú decides qué operación debes hacer con estos tres datos para obtener la medida total del ancho de la cancha. Aquí le pones una pausa, intentas resolver los tres problemitas y regresas a verificar las respuestas. ¿Que está difícil? Sí, sí está difícil. De hecho, quiero aclarar que yo este desafío lo pondría en sexto año. En este libro hay desafíos que son bastante adecuados para cuarto grado, pero este es uno de los que están muy complejos para que se pueda resolver fácilmente en cuarto grado. Pero nada pierdes con intentarlo. Haz un esfuerzo y regresas a verificar tus respuestas. Muy bien, el primer problema era calcular la distancia entre las dos líneas de tiro libre. Y eso se resolvía sumando 8.2 más 8.2. Y nos da 16.4. Si esa fue tu respuesta, empezaste muy bien. Luego teníamos que calcular la distancia desde un tiro desde media cancha. Y los datos que teníamos eran esta distancia de 14 metros y esta pequeña distancia de 1.20 metros.
La operación que debiste hacer es una diferencia, una resta. A 14 metros tenías que restarle 1.20. Así se acomoda. Y podemos rellenar con ceros para que sea fácil la resta. Y tu resultado debió ser 12.80. Casi 13 metros para poder encestar una pelota desde la media cancha. Y la última decía cuál es la medida del ancho de la cancha. Y aquí teníamos 3 datos. 4.5 más 6 metros más otros 4.5 metros. Sumamos las 3 cantidades y nos da 15 metros. Sería sorprendente que tuvieras bien todas tus respuestas. Pero si algo te falló, no te preocupes. Poco a poco dominarás la resolución de estos problemas. Y ahora viene la parte más compleja. Aquí es donde se les pasó mucho la mano. Porque están revolviendo metros con centímetros y decímetros. Y estas revolturas no las resuelven ni los de sexto. Bueno, la mitad de los de sexto año sí lo podrían resolver, pero la otra mitad creo que no. Así que poner esto en cuarto año se me hace una exageración. Consigna 2. Organizados en parejas escriban los signos mayor que, menor que o igual para comparar estas expresiones. No se vale usar calculadora. Yo ya tenía mi calculadora lista para empezar. Pero ni modo. Con las dos primeras no vas a tener ningún problema. Debes efectuar esta resta y lo que salga lo comparas con este número. Y en el inciso B debes efectuar esta suma y lo que salga lo comparas con este número. Así que realiza las dos operaciones y cuando tengas el resultado, decide si es mayor 8.15 que lo que te salga acá o a lo mejor es menor. De la misma forma, cuando hagas la suma, decide si es mayor 4.60 que lo que salió en la suma, o tal vez sea menor. Pero existe una posibilidad de que también puedan ser iguales. Ponle una pausa y regresas a verificar estas dos soluciones. Bien, vamos a ver entonces cuál fue el resultado de las operaciones. En la resta te debió quedar 8.19. Y comparado contra 8.15, pues 8.15 es menor que 8.19. En la suma debiste obtener 4.23, que comparado con 4.60, pues es mayor 4.60. ¿Cómo te fue con estas dos primeras? Y en las últimas tres, vámonos por partes. Aquí tenemos una suma de puros centímetros, pero lo tenemos que comparar con 2.08 metros. ¿Recuerdas qué se tiene que hacer para convertir los metros a centímetros? Pues multiplicar por 100. Y eso nos va a dar 208 centímetros. Así que tú te encargas de hacer la suma y de comparar en dónde hay más centímetros. Para el inciso D, tenemos 8 decímetros más 35 decímetros. Tenemos que hacer esta suma. Pero hay que compararlo con los metros. Pues resulta que si los metros para convertirlo a centímetros, que la palabra parece que dice centímetros, se multiplica por 100, pues para convertir los metros a decímetros, que la palabra parece decirnos diezímetros, ¿por cuánto crees que se multiplica? ¿Por cuánto multiplico 3.30 metros para que quede en decímetros? Sabiendo que un metro tiene 10 decímetros. Pues por 10. Y eso nos da 33 decímetros. Y creo que con eso ya no hace falta ni siquiera hacer la suma. Pero ahí te lo dejo, para que lo resuelvas. Y en la última, aquí sí hay una complicación, nivel de secundaria. Porque aquí tenemos 3.52 metros, y acá tenemos 35 decímetros y luego 2 centímetros. Son diferentes. Y si con cada 10 decímetros se forma un metro, pues con 35 decímetros deben formarse 3.5 metros. Y ahora, ¿cómo le agregas los centímetros a esto? Haz el intento de resolver el inciso E nivel secundaria. Y si te falla, no te preocupes. Resuelve las otras dos y regresas a verificar tu respuesta. Vamos a verificar las respuestas. En el inciso C, si sumaste correctamente esos tres números, te debió dar 200, que comparados con los 208 centímetros del otro lado, pues es menor.
¿Así te quedó? En el inciso D teníamos 8 decímetros más 35 decímetros. Y del otro lado sabemos que los 3.3 metros al multiplicarse por 10 nos dieron 33 decímetros. Y nada más este 35 ya es mayor que el 33, así que ni siquiera hacía falta hacer la suma. 35 es mayor que 33, y si lo hubiera sumado daría 43. Pero la última es una exageración ponerlo en cuarto grado. Así que me voy a ir por el método fácil, convertir todo a centímetros. Y para convertir metros a centímetros se multiplica por 100 y 3.52 por 100 da 352 centímetros. Ahora del otro lado tengo que hacer lo mismo. Estos 2 centímetros ya los tengo libres, pero 35 decímetros, ¿cómo lo convierto a centímetros? Pues en cada decímetro hay 10 centímetros, así que se multiplica por 10. Y 35 por 10 me da 350 centímetros. Más los 2 centímetros que están por ahí, en total son 352 centímetros. ¿Y te das cuenta de la trampota que pusieron? Es lo mismo. Es una igualdad. Por eso casi nadie lo puede resolver, porque piensan que debe dar mayor o menor. Si lo entendiste, qué bueno, y si no, no te preocupes, es normal, porque este último inciso no era para cuarto grado. Y si lo resolviste, eres un genio. Y con eso hemos terminado. No olvides dejar un like, suscribirte al canal, activar la campanita, y nos vemos en el próximo desafío, que espero que ahora sí sea para cuarto grado.